Mis amados, un saludo pues muy cordial a todos mis amados que están allá en su casa reposando. Hoy que fue un día de mucha bendición para nosotros y donde el sistema religioso se ha estado moviendo como siempre. Ya hay una manera diferente, ya hay una manera eh, no correcta, de una manera, como se dice, virtual, pero bueno, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y pues nuestro compartir es, en el día de hoy, es traer un mensaje de bendición, de esperanza y, y, de, y de consolación también, y también de conocimiento. Pastor Julián, ¿cómo pasó el día de hoy? Bueno, apóstol, pasamos un día como todo ciudadano encerrado en la casa, solo salimos un momento para hacer y estar, pero hemos estado orando, hemos estado con el altar de adoración, estamos en días peligrosos, apóstol, creo que no ha estado afuera ahorita todo eso, pero decía, ya las guerras son, pero estamos bien y aquí con los hermanos, prometidos por la obra del Señor, el avance. Y apóstol, usted, ¿cómo le fue el día de hoy? Bueno, bien, gracias a Dios aquí, como siempre, en las cosas del Señor y bendecidos, extendiendo un saludo a toda la comunidad, a todas las congregaciones, Restauración La Estrella, eh, allá en Avivamiento, Yarumal, allá en el 12 de octubre, a la iglesia Dios Habla Hoy, Restauración, en general, y a todos los ministros en Sicuco, en Sabana Torres, donde están conectados en estos momentos. Agradecemos entonces su paciencia y su deseo de estar aquí, y oremos para que esto no tengamos estas complicaciones como tal. Muy bien, hoy tenemos un tema muy especial a tratar y vamos a redimir estos minutos que perdimos. Quisiera que oráramos y le pidiéramos al Señor en estos momentos como hijos de Dios que nos sigamos, que sigamos creciendo en la fe, en el conocimiento, en la sabiduría e inteligencia espiritual, y que a nuestra fe le añadamos excelencia moral, a la excelencia moral conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Señor, que a través de tu Espíritu Santo seamos restaurados, seamos reinducidos, seamos en este momento, por cada uno de los que están aquí conectándose, Señor, y a cada uno de nuestros hermanos, damos, Señor, nuestro corazón abierto para que tu palabra fluya en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy algo muy día del amor, día de la fraternidad, día de la secretaria, cantidad de días, días de la independencia, día del descubrimiento, y el calendario se compone de todos esos días, así como tal. Pues déjame decirte que también en el calendario de Dios hay unos días que están demarcados para anunciar a los su, su pronto regreso, porque este es de santificación como tal. Por lo tanto, mi amado hermano, creo que la palabra de Dios, que es la brújula que nos dirige,
nos dan unas pautas sobre estos días y es muy interesante. Entonces, quisiera compartir, Julián, esta parte que es un día, son unos días, voy a poner aquí el tema, que es eh, los días señalados en San Mateo capítulo 24, versículo 36, ¿sí? Así que ahí vemos algo muy interesante porque el día, dice que el día y la hora nadie lo sabe, nadie lo sabe, pero este día nos lo dejó escondido el Señor, pero nos dejó unos días en los cuales nosotros podemos discernir cómo será su venida. ¿Ok? Que el tema que vamos a tratar, primera de Tesalonicenses 5:8, donde dice que nosotros somos hijos del día y no de la noche y de las tinieblas, y que nos vistamos de amor, que nos vistamos de todas estas cosas que nos dice ese versículo. Y es muy importante entonces este desarrollo para poder identificarnos con el día en que estamos viviendo y saber que Dios interviene en cada uno de ellos, vuelvo y repito, en carácter de salvación y juicio. Lo que acabó es el inicio de algo que Dios nos está mostrando, de algo que Dios nos está diciendo que debemos de poner en cuenta. Vamos a hablar entonces de tres cosas muy interesantes, que es de 3 días, que son los días de Noé, que se refiere a la salvación familiar, por revelación, póngale cuidado muy bien, los días de Lot, que se refieren a la salvación individual, y los días de Elías acerca de la restauración. Para llegar, óyeme bien, para llegar, interesante esto, para llegar al gran día de Jehová. O sea que vamos a estar examinando esto para ver en qué situación estamos. ¿Ok? Así que mi amado Pastor Julián, ¿tú qué nos puedes aportar a lo que estamos en estos momentos compartiendo por parte del Señor? Y apóstol, estos días, importante lo que Dios nos dice por medio de su palabra, cuando días muy especiales, crea esto, a partir de que para lo que Dios hace, no por día. El primer día, la luz, Dios la luz buena, día, y empieza la creación en Génesis, empieza a hacer esto. Es muy importante que entendamos que nosotros, Dios nos crea el sexto día, y el sexto día el Señor lo que hizo fue bendecirnos desde el día que creó a Adán. Cuando fue creado Adán, nos bendijo en el sexto día. El séptimo día, Él lo llama el día Shabbat, el descanso. Y Shabbat no es sábado, para mucha gente que cree que porque Shabbat es equivalente al sábado, como la Reina Valera lo puso, pero Shabbat significa descanso. Y apóstol, los días son muy importantes, porque si para Dios creó días, y un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día, es tremendo, apóstol, porque lo que usted nos comparte son días, y vamos a ver como 3 días, donde en el Antiguo Testamento dice muchas veces, y vendrán días, grandes del día del Señor, ¿cierto? Y lo otro también, apóstol, que vemos es que llegó el día de la salvación, hubo un día de salvación para la humanidad, pero también viene un día en que el Señor nos relata que van a pasar muchos sucesos. Como usted decía al principio, todavía no es la venida, falta un poco, pero vienen días, estamos en unos días, como usted los dice, el día de Noé, el día donde el Señor Jesús en el nuevo pacto nos da esos pinceles para declarar antes de que venga el día del Señor,
vienen unos días, apóstol. Muy tremendo lo que usted nos comparte. Muy bien, entonces a todos los hermanos que nos están viendo, compartan, inviten a otros para que puedan participar de esto que el Señor nos tiene. Vamos a ver algo, Julián, vamos a ver algo, vamos a iniciar con un día, vamos a ver esta parte que es muy, muy interesante, ¿cierto? Porque es que, déjame decirte, primeramente, que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser consecuentes que Cristo es la luz del mundo y que alumbró para que seamos luz, y quiere que nos identifiquemos con un día específico para nuestro desarrollo espiritual, ¿ok? Así que es muy interesante poder identificarnos, ¿cierto? Con el día en que estamos viviendo y saber que Dios interviene en cada uno de ellos en carácter de salvación y de juicio, como dijimos, y acerca de los días, como hablamos. Pero quiero que vamos a compartir algo, uno de los días. Vamos a empezar con uno de los días, Pastor Julián. Entonces, quisiera que viéramos algo acá para que entendamos esta parte. Vamos a empezar como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pon bien. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Muy interesante esta parte, mi amado Pastor Julián, porque aquí hay grandes cosas para compartir. Y en Génesis 6:4, este fue un momento de oportunidad que Dios le dio a la humanidad para ser salvos. Póngale cuidado. Fue un momento trascendental. Para ellos se utilizó un varón ocupante en la galería de los héroes de la fe y quien se destacó por el hecho de haber creído y lograr que asimismo creyeran los suyos y fueran salvos. Qué interesante esto. El día de Noé significa salvación familiar. El día de Noé significa salvación familiar. Y Dios quiere darnos la capacidad de ser pregoneros de un evangelio glorioso que va dirigido, ¿sí?, primeramente a los que tenemos cerca. Creo que lo que Dios está haciendo de reunirnos en nuestros hogares es para ganarnos a los que están cerca. Noé tuvo el privilegio de conocer el plan de salvación por revelación. Por revelación. Mira esto, qué importante, Julián. Vea, Hebreos 11:7, para los que están anotando esto. Y dice, y asimismo movido, ay Señor, por un temor reverente, preparó diligentemente un arca que preservaría la vida de él, de los suyos, ya que se aproximaba un diluvio. Y esto sucedió hace 4.600 años. Y en mención del caso que recientemente un grupo de científicos descubrieron en 1998, algo interesante, pasó cerca de nuestro planeta un cometa, el cual denominaron Hale-Bopp, y cuya poderosa influencia en fenómenos naturales y desequilibrios ecológicos relacionados con inundaciones, fuertes lluvias, y el dato más relevante indica que fue el mismo cometa que recorrió la Tierra en esa época, ocasionando un diluvio. Solo que esta vez no ocurrió tal diluvio, pues contamos con la promesa de Dios en Génesis 8:21, porque Él puso el arco iris para no volver a castigar la tierra como
en aquel entonces. Pastor Julián, ¿qué puedes aportarnos a esta gran parte? Sí, apóstol, es muy importante la vida de Noé, que usted la llama la vida familiar. Y una vez, cuando leía esto, creo que se lo escuché a usted, creo que fue, que Noé invirtió todo lo que tenía, herencia, familia, posesiones, creo que hasta compró terrenos de árboles, pienso yo, estoy saliéndome de la Biblia, pero él invirtió todo para la visión de Dios, para el arca de Dios. Y yo creo que para ese tiempo, según la historia bíblica, no llovía, era improbable. Es como ahora la gente hoy en día, por mucho que esté pasando crisis, está volcada a la idolatría, está volcada a rezarle a ídolos, está volcada a la brujería todavía. Hay gente que usted le predica el amor de Dios, viene, digámoslo así, apóstol, el arca de la salvación y nos creen locos, fanáticos, parecemos lunáticos. Y yo creo que en ese momento, en esa temporada de Noé, la gente cuando veía construir, porque era algo visible, y yo creo, amados, que nosotros como hijos de Dios en este tiempo se nos dejó algo para construir, se llama el reino de Dios, que lo construyamos en piedras vivas y con piedras vivas. Pero apóstol, lo que yo le llamo como ese recuerdo a traerlo ahora, es que él invirtió todo lo que tenía económico, fuerzas, por la visión de Dios, pero ganó la salvación y ganó su familia. No solo ganó a sus hijos, que trabajaban en la obra, sino que también ganó a sus nueras. Y se posaron y trabajaron. Y dice que solo 8, solo su familia. Entonces yo creo, apóstol, que es un momento en que, como en los días de Noé, es que en los días de Noé también se tiene que ver que hemos de invertir todo en el reino, porque mañana nuestra familia va a estar salva en el arca de la salvación. Es muy importante, apóstol. Esa es mi aporte. Bueno, muy interesante, porque Dios quiere que entendamos este plan aceptando primeramente a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal y luego poderlo exponer y darlo a conocer, no por conocimiento, usando nuestros conceptos o estratagemas humanos o nuestra elocuencia o otras cosas, sino por medio del mensaje de salvación por revelación. De esta manera, sí, se da marcha la construcción del arca, teniendo relación la parte literal de cada detalle en el sentido espiritual aplicado hoy en día en nuestras vidas. Génesis 6:9. Permítame hacer algo aquí, mis amados hermanos, y espero que ustedes, en vez de desconectarse, se conecten. Vamos a mirar que hoy se está construyendo el arca. Y lo primero que usó Noé fue la madera. Vamos a mirar qué significa este tipo de madera. Fue construida el arca, escúcheme bien, de madera de gofer. Gofer es la figura de Cristo en su faceta de humanidad en la tierra. Humanidad que contó con limitaciones, con hambre, cansancio, sed, dolor. Por esto muchos no le creyeron, ya que no podían comprender que el Hijo de Dios tenía tales características y les parecía poca cosa que fuera enviado en esa condición humilde. Por eso muchos todavía les queda muy difícil entender esta parte. Cuando aquellos estaban viendo la construcción del arca, no creían en lo que estaba pasando. Hoy tampoco muchos están creyendo en la humanidad de Cristo, en sus limitaciones. Él fue un Cristo que murió por ti y que sufrió grandes cosas en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia.
pero dice que no solamente madera, sino que era calafateada. Estaba calafateada con brea, dice, por dentro y por fuera. Viene del griego kafar, que significa expiado, ¿cierto? Expiado o expiación. Esto muestra que es muy importante que esté rociada y cubierta con la sal como testimonio. Hace muchos años en el pueblo de Egipto se sacrificó un cordero y su sangre sirvió de protección para los que estaban aquí adentro y aún los que se acogieron adentro, y ese cordero y su sangre impidieron que un juicio viniera sobre ellos. Hoy, hace más de 1000 años, esa tipología se cumple en Cristo, y a través de Cristo, escúcheme bien, a través de Jesucristo, como lo dice Juan, he ahí el Cordero, ya, el Cordero. Así que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo también fue sacrificado. Y ahora su sangre es la que nos guarda, ¿cierto? Por dentro y por fuera. Pero miremos, el arca tenía compartimentos. Contaba con varios compartimentos, que significa el trato especial que debe existir en cada uno de los miembros de la familia. La familia, dependiendo su forma de ser, la familia, hay edades, hay sexo, ¿cierto? Y de tal manera que yo debo presentar el Evangelio de Cristo apropiadamente de acuerdo a la capacidad de la persona como lo puedo recibir. Por eso habían varios compartimientos. Déjenme aplicar la longitud. Consistía su longitud en 300 codos, que significa caminar con Dios o agradar a Dios con nuestro caminar. El ejemplo que tuvimos de Enoc, que agradó a Dios. Y dice en Génesis 5:22, caminó Enoc con Dios 300 años y agradó a Dios y él se lo llevó. Otro ejemplo fueron los 300 hombres con los que Gedeón venció a Israel. Mira la longitud, que tan interesante, como representan varias cosas de nuestra vida. Pero rápidamente, la anchura de 50 codos. Qué interesante, ¿qué significa estos 50 codos? Significa jubileo, significa final de esclavitud, perdonar deudas, rompimiento de pactos, votos, ancestros, maldiciones, raíces de amargura, rencores, resentimientos, odios. Ha comenzado la bendición para nuestras vidas desde que comenzó a sonar el cuerno, el carnero, la trompeta shofar, que es figura de Cristo anunciado, buenas nuevas para el pueblo de Israel. Por eso, este es un año favorable, aunque lo veamos desfavorable. Y déjeme decirle, interesante, la altura de 30 codos, ¿sí? La altura de 30 codos, figura de madurez, que representa también la edad en la cual Jesús inició su ministerio, al igual que el rey David. Es la edad en donde los sacerdotes en el antiguo pacto iniciaban a los 30 años, ¿cierto? En otras palabras, significa la edad del varón perfecto, reconociendo la cobertura ministerial. Y podemos mencionar muchas otras cosas más, con otros datos característicos, que contaba con una ventana, póngame cuidado esto, en la parte superior del techo del arca, a un codo de distancia. Esto indica la comunión estrecha de relación que debe existir con Dios. Y por último,
tenía tres niveles. La parte inferior, la parte media y la parte superior, que nos muestra la figura del tabernáculo con el atrio, lugar santo y santísimo. Pastor Julián, ¿qué puedes aportar? Apóstol, tremendo, tremendo lo que usted nos acaba de explicar, porque yo veo que el arca tipifica a Cristo. Todo lo que usted nos dice tipifica a Cristo, las dimensiones, cómo era cubierto. Hoy estamos cubiertos por dentro y por fuera, y vemos que en Él hay libertad, salvación, protección, los niveles. Entonces, yo por eso digo, apóstol, que el Señor se atreve a mentar a Noé antes de que Él venga. No solo por lo que pasa en la sociedad, sino que yo creo que también se atreve a mentar a Noé, porque Noé pudo ver que Jesucristo era el arca de la salvación. Amados, yo los invito a todos los que nos están viendo. Hoy yo sé que muchas personas nos están aquí escribiendo. Saludamos a todas las personas y esperamos que este tema sea de profundidad para tu vida. Pero es un día que el Señor señala, como en los días de Noé, donde mire lo que nos explica el apóstol, la dimensión, las características, todo tipifica a Cristo. Y yo declaro en el nombre de Jesús, a mucha gente no le gusta que uno declare, pero lo vamos a hacer y decretamos de que todos los que hoy estamos viendo este en vivo, vamos a estar y estamos en el arca de la salvación, y tú vas a confesar de que tu familia, por eso el apóstol Pablo decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso yo lo declaro sobre toda tu familia, que tu casa creerá a causa del Dios al cual tú le sirves. Interesante porque, amado, tú eres un Noé. Tú eres un Noé. Y tenemos que edificar no conforme a lo que Noé pensaba. Dios le dijo a Noé, haga un arca, y Noé dijo, pues, yo la voy a hacer a mi manera. No, él construyó sobre los planos que le fueron dados del cielo. O sea, él tuvo la gran revelación de cómo construir, la revelación de cómo en su tiempo, donde las personas no creían de Dios, donde la maldad había llegado hasta el cielo, supo por revelación interpretar los planos y los diseños de Dios para ese tiempo. Hoy también nosotros, por revelación, debemos de entender y comprender y pedirle al Señor cómo es que debemos de construir el arca. 1, apunta a la iglesia, una figura. 2, apunta a mi vida. 3, apunta a mi familia. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Mire que eso fue por revelación. Hay que pedirle al Señor revelación. Por eso el Señor está removiendo todos esos sistemas humanos, pensamientos, directrices, capacidades, intelectualismo, todas esas cosas tremendas, para que el entendido se meta en su intimidad y pueda recibir de parte de Dios. Pero, amado Julián, vamos a seguir. Vamos a ver la segunda parte. El segundo es muy tremendo. El comportamiento de como se dice, de la sociedad actual, como sucedió en los días de Lot. O sea, cómo nosotros en estos tiempos debemos de estar mirando, estar observando si los días de Lot se están cumpliendo, porque a Sodoma y Gomorra fueron avisados por mensajeros de Dios antes que fueron lanzados juicios, ¿cierto?, por la decadencia de sus actos, y no le prestaron atención.
Entonces, es muy interesante la parte que debemos de examinar a ver si estamos en los días de Noé y estamos en los días de Lot también, que es muy interesante esta parte, que nosotros la analicemos. ¿Qué nos puedes aportar, Pastor Julián? Apóstol, es muy importante. Leía yo en estos días estudiando, porque hoy quiero dejar un buen mensaje. He estado metido con el Señor y espero que todos nos metamos con el Señor, pidiéndole mucho perdón a Dios por muchas cosas. Pero escuchaba algo muy importante, que todos pensamos que Sodoma y Gomorra, o la destrucción, un Lot, lo que pasa en Sodoma, todo el mundo tiene metido que era por su estado sexual o por la depravación sexual. Y es verdad, una de las facetas era la depravación sexual. Pero también vemos que Dios enjuició a Sodoma por algo que quiero mentar, que es muy poco mentado, y es que no fueron hospedadores. Y para el Señor, para Dios, ser hospedadores era algo tremendo. Y sabe, algo que tenía Lot, que aprendió de Abraham, era a hospedar. Y cuando el Señor, por eso Él nos dice que nosotros debemos ser hospedadores, dando a entender que vienen momentos. Por eso cuando el Señor Jesús se atreve a decir, cuando tuve frío y me diste, cuando tuve hambre me diste de comer, no tuve ropa me diste, me visitaste. Para el Señor era muy importante hospedar. Y en ese tiempo Sodoma no hospedaba, sino que según la historia, Sodoma era corrupta, era avara, y era una terrible cosa. Entonces el segundo pecado por el cual Dios destruye a Sodoma es por la falta de hospedar, Apóstol, hoy en día la gente está egocéntrica, la gente está solo para mí, con tal de que yo estoy bien. Mire, mucha gente ha salido a dar mercados, pero otra gente ha comprado cosas innecesarias para dejar a otros aguantando, cuando Colombia no está en un estado paupérrimo para las comidas. Entonces Dios también enjuicia ciudades, enjuicia familias, porque muchas veces no somos hospedadores. Ese fue un segundo pecado. Y apóstol, lo que usted dice, la sociedad estaba tan corrupta que hasta los niños tenían esa manía aprendida de sus padres. Hoy en día, padres, por no compartir con sus hijos, se están los llenan de aparatos, de tecnología, y lo que nos está pasando, apóstol, lo voy a decir con el internet, es que se está cayendo por la gran cantidad de conexiones, pero están perdiendo el tiempo en otras cosas que no son de Dios. ¿Sabe qué leía yo, apóstol, en estos días? Que se disparó la empresa pornográfica. Ya se está convirtiendo en lo primero que la gente está viendo en internet. Las redes sociales están subiendo su rating. Ya no saben cómo hospedar tanta gente, pero la pornografía, que era una de las primeras bases por cual Sodoma y Gomorra estaban, se levantó. Entonces quería aportar eso, apóstol. Muy bien, sí, Pastor Julián, y muy interesante porque en Lucas 7:28 encontramos esta parte, en contraposición de la salvación familiar que hablaba, o que habla el día de Noé. Aquí se menciona también la salvación, lógico, que Lot alcanzó, pero individual. Por cuidado, ¿cómo así? El uno nos muestra una salvación de familia, pero el día de Lot es salvación que individual, ya que para el resto de la familia
significó destrucción o juicio de parte de Dios. Pero vamos a ver la diferencia de la salvación en el día de Noé y con el día de Lot, ¿cierto? Comencemos por el significado del nombre de Lot. Lot significa velo, sumado a otras características que veremos, nos muestra cómo repercutió de tal manera que impidieron que vieran el camino de la salvación de la misma forma que lo vio Noé. Noé tuvo revelación, tuvo visión. Lot era velo, no pudo ver esta parte como tal. Entonces, me llama mucho la atención y voy a colocar aquí algo, Julián, voy a impartir algo acá para que lo veamos, ¿cierto? En esta partecita donde Lot, ¿cierto? Se sentaba a la puerta, dice que los ángeles llegaban a Sodoma, ¿cierto? Y sentado a la puerta de la ciudad, los invitaba a la casa, ¿cierto? Pero estos hombres reclamaban que le entregaran a estos ángeles. Pero vamos a mirar primero esta partecita. Lot no contó con una ayuda idónea. Génesis 9:3. No contó con una ayuda idónea. Llegaron los dos ángeles de parte de Dios a quienes Lot invitó a pasar la noche en la casa. Luego Lot le hizo el banquete, coció los panes sin levadura. Nótese el hecho, oiga, póngale cuidado, que es muy interesante. Nótese el hecho que en ningún momento se menciona a la esposa a quien le correspondía llevar a cabo esta tarea, interpretando así que no tenía interés en las cosas de Dios. Parece ser de que muchos hogares también se identifican con eso. ¿Ya? Segundo, confundir la hermandad. 19:6. Los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot con el propósito de sacar los ángeles para abusar de ellos. Cuando este trató de intervenir, evitándolo, se dirigió diciéndole a ellos: hermanos míos, no lo hagáis. Hombre, esto nos muestra que Lot llamaba hermano a cualquiera sin tenérselo alguno, de guardar lo que Dios manda, que es la verdadera comunión entre los hermanos y en el mismo espíritu. Hoy en día se le dice hermano a cualquiera, hoy en día se le dice Dios le bendiga a cualquiera, sin tener el más mínimo discernimiento de qué es, con quién y para quién nos estamos identificando. Tercer aspecto, carecer de corazón paternal. En Génesis 9:8. Prefirió ofrecer, porque el hombre cuando le piden esto, dice que prefirió ofrecer sus dos hijas vírgenes a los deseos aberrantes de aquellos malvados hombres, ¿sí? De que estos abusaran de los seres angelicales. Quería demostrar también de esta manera que podía protegerlos, ignorando que Dios no necesita protección, por lo que Él es quien nos cuida. O sea, lo perdió el sentido de paternidad, perdió ese sentido tremendo y más bien entregó a sus hijos porque se olvidó de que los ángeles venían, era de parte de Dios, no los cuidaría Dios. Salgo para que hagamos una acotación a esto, pastor. Tremendo apóstol, tremendo, es verdad. Mire lo importante para mí había una familia que estaba completamente aferrada a Dios. Y lo podemos ver más adelante en que la esposa sí amaba cosas de Sodoma. Quiero anotar algo. Cuando Abraham y Lot se reúnen para hablar sobre los problemas de los pastores, Abraham fue conciso y dijo: si tú vas para el oriente, yo me iré para el occidente. Si tú te vas
para la llanura, yo miré para la montaña. Y Abraham separó esa familiaridad que había con Lot. Pero ¿sabe qué? Lot escogió la llanura, lo fácil. ¿Y a dónde lo lleva uno lo fácil? A Sodoma. Y mire que en Sodoma su familia adoptó, como usted nos acaba de decir, parece ser que a su esposa no le importaba lo de Dios. Parece ser, apóstol, que aún a sus hijos, como tú decías, él pensaba cuidar a Dios, él pensaba cuidar a Dios mismo. Yo sé que Abraham era justo por lo que había aprendido, pero amados hermanos, la salvación también es individual. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que dar la luz que Cristo nos dejó. La luz que aunque el mundo esté podrido, tú tienes que hacer la diferencia de estar sano. ¿Sabe qué es lo bonito? Mire, el apóstol también le digo algo. Al final sus hijos salieron. Su esposa mira hacia atrás, amando al mundo, amando a Sodoma. Pero nótese que más adelante, no sé si me estoy metiendo en otra cosa, sus hijos aplicaron cosas de Sodoma con su padre. Entonces hay cosas que el mundo mete en el corazón. Yo le digo algo a mis hijos, yo le digo, haga algo. Si usted me quiere escuchar como padre, no deje que el mundo entre a su corazón. Cuando el mundo ya entra en el corazón de la persona, el mundo hace estragos, el mundo hace cosas terribles en la vida de las personas. Amados, es muy importante aprender de Lot, pero es muy importante saber que también estamos en esos días de Lot. Y apóstol, usted decía algo muy importante, quiero que nos hable un poquito. La visitación angelical es muy importante en ese día de Lot. Mire que fueron visitaciones angelicales, y en el Apocalipsis vemos que hay mucha visitación angelical sobre la tierra. ¿Usted qué nos puede decir de eso, apóstol, en estos momentos, ya que estamos hablando algo muy especial? Para todos nuestros amados hermanos y los que están ahí también conectados, es un tema bastante bueno, que creo que me escucharon muchas veces decir que después de esto venía un gran tema a desarrollar que se llamaba la angeliología, y que estuvimos hablando 2 o 3 veces acerca de la última conspiración angélica sobre el mundo. Esa conspiración angélica sobre el mundo es una conspiración no buena, es una conspiración mala, y que empezó a partir del 2011. 2011 empezó algo a pasar más fuerte en la tierra, donde fue más invadido, digamos así, la vida espiritual de todo ser humano por las fuerzas del maligno. Pero en estos días Dios está utilizando los ángeles de una manera muy especial. Yo compartí algunos temas con Restauración Estrella. Estuvimos varios viernes hablando sobre la angeliología, cómo era la jerarquía angeliológica que Dios tiene y cómo son los que nos sirven a nosotros. Y miren, muchas veces tenemos encuentro con ángeles y no nos damos cuenta. Y Dios está utilizando hoy en día sus ángeles para venir a anunciarnos, para venir a prepararnos, para venir a guardarnos y sacarnos del problema fuerte. Porque Job tenía una característica. Job tenía la característica que se sentaba afuera de la puerta a llorar, a gemir, a clamar. Por eso fue que pues, Dios lo sacó de allá, porque era el único que cuando veía todas esas cosas se ponía a gemir y a clamar, a pedir misericordia por la conducta nefanda de lo que estaba pasando. Hoy hay muchos Lot que se han separado de Abraham, pero también muchos Lot que están clamando por la conducta nefasta del ser humano,
y que pronto o en estos tiempos están recibiendo la visitación angélica para que salgan. Mire, Dios fue por la familia, porque Dios está interesado en la familia. Pero dentro de la familia habían unos como Lot que tenían una apreciación correcta, sus hijas medio correcta y su esposa incorrecta. Por lo cual, en la salida vemos que sucedieron. Lo incorrecto se quedó donde debía quedar. Lo medio correcto, mire lo que pasó con sus hijas, y Lot, pues bueno, ya está contado dentro de uno de los que gemía y clamaba por el pecado de la humanidad. Lo de los ángeles es una visitación que nosotros la llamamos citas divinas, ¿cierto? Citas divinas, encuentros de oro como tal, pero sí está sucediendo. Quiero entonces continuar y déjenme mostrarte algo, Julián, para seguir con lo de Lot, ¿sí? Otras dos partecitas de Lot. Estas otras dos partecitas son que también había una palabra sin fundamento en esa casa. En Génesis 19:14 dice que cuando habló a sus yernos acerca del juicio que se aproximaba para esa ciudad, a ellos les pareció que era que bromeaba y no creyeron, dando a entender que a menudo lo hacía y jugaba con la palabra. Muy importante esto, mis amados. No presentemos la verdad como una mentira, ni la mentira la presentemos como una verdad. Que no nos vaya a pasar como el pastorcito mentiroso, que cuando ya realmente quiso decir la verdad, no le creyeron. Y así le pasó ¿a quién? Al otro. Muchas veces los extremismos, muchas veces el libertinaje de jugar con la palabra de Dios, el día que realmente se quiera llevar una palabra de convicción, no nos van a creer. No, y eso le pasó a Lot porque no tenía palabra de fundamento. Digo, viene el fin, no le creyeron. Nosotros debemos de ser personas que tengamos una palabra segura de convicción y de verdad. Ahora, el otro punto que usted lo anota ahí es preferir lo mediocre. Génesis 19:20. Dice que cuando Dios le dijo, salga de aquí, pero Lot todavía tenía algunas cosas que no lo dejaban, aunque era justo, ¿cierto? Aunque estaba en el plan que Dios lo estaba salvando, habían cosas que todavía no podía superar. Entonces dice, justo antes de que viniera el fuego del cielo, en llegar al monte alto donde Dios le había mandado que fuera, prefirió detenerse en la ciudad llamada ¿qué? Zoar, que significa ¿qué? Pequeñez. Yo no sé si esto tiene parecido con la realidad, que muchas veces Dios nos manda a buscar, a que subamos al monte alto y nos quedamos en el lugar de la pequeñez. Así como hizo Roboam, no bajen a Jerusalén. Mire, yo les he puesto 2 leones para que no bajen hasta allá, adoren más bien los leones, partes intermedias. Eso se llama mediocridad y Dios no quiere en este tiempo la mediocridad. Dice que por último, como grave acontecimiento, su esposa volvió a ver atrás, quedando convertida en una estatua de sal a pesar de que tenía la orden de no hacerlo. El problema de no obedecer a las órdenes es que vienen consecuencias graves. Asimismo, al pasar el juicio, se dio el caso de que sus hijas, con tal de conservar la descendencia, embriagaron a su propio padre y tuvieron intimidad con él. Porque muchas veces no le creemos a Dios. ¿Qué dijeron estas hijas? Interpretaron de una manera incorrecta el propósito de Dios y dijeron, aquí hay que ayudarle a Dios y Dios no necesita ayuda. Y a pesar de esto, Lot afligía su alma constantemente y clamaba por la gran conducta nefasta de Sodoma y Gomorra. Y como único justo fue encontrado, le valió tal característica para ser llamado como héroe de la fe. Y a pesar de todas estas imperfecciones, lo encontramos en el libro
de los héroes de la fe. Pastor Julián, salgo y qué bueno que a través de estas otras dos cositas podamos ministrar qué es lo que puedes aportar. Importante, apóstol, sí, usted toca unos puntos muy álgidos, que lo primero es un pensamiento sin fundamento y lo otro la mediocridad. Y esto es lo que hace lo duro de que el Señor, cuando tiene un propósito y nos quiere sacar de algo, como nuestra mente muchas veces ama lo mediocre, porque eso es lo que enseña el mundo. El mundo no enseña nada con esfuerzo. Ellos creen que trabajar, tener posesiones, tener fama y éxito es dejar de ser mediocres, pero muchas veces el interior de la persona, hoy en día nos toca trabajar internamente y lo interno es duro, lo interno es tremendo. ¿Cómo sacamos ese principio de allá? Dios quiere hacer, sacarnos, pero muchos todavía aman el mundo. Mire, apóstol, en estos días hablaba y cuánta gente está desesperada sin dinero. ¿Cuánta gente se le acabó la vida ya sin poder salir a la casa? ¿Qué construyeron o qué construimos sin dinero? Porque parece ser que para este mundo el dinero es todo. Pero cuando usted escucha a hombres de otra mentalidad, el dinero es lo secundario, porque más vale una idea, más vale tener fundamento, más vale tener a Cristo en el corazón. Ahora yo le pregunto, si usted es hijo de Dios, ¿por qué está sufriendo si el Señor no va a permitir que estés en Sodoma? Si el Señor cumple lo que nos promete. Ahora yo creo, apóstol, que los ministros de hoy en día somos esos ángeles, que hasta casi los obligan, pues el texto dice que los cogieron, casi los sacan del pelo. ¿Y cuántas veces nosotros como ministro apóstol nos gustaría coger a muchas personas y sacarlas del pelo de donde están y sacarlas ese no es el camino? Como usted leía, se fueron para la ciudad pequeña, Zoar, porque siempre el ser humano, después de que muere Adán, tiende a pensar pequeño, tiende a pensar mal, tiende a pensar que no es, que no se pueden hacer las cosas. Entonces, Zoar dice ahí ciudad pequeña. Entonces, mi amado, yo creo que debemos de sacar la mentalidad pequeña y es el momento donde usted y yo tenemos que pensar en grande, que pensar en traer las cosas de Dios. Apóstol, bien puedo. Mi amado, bueno, gloria a Dios, vamos a entrar en una fase y yo pido gracias. Quiero pedirle a los hermanos que están ahí que hagamos un último esfuerzo de prestar atención como cuando prestamos atención a las 7 palabras. Muy bien. No nos moviéramos, porque aquí viene donde suena la matraca. El momento crítico. Quiero compartir entonces contigo. Vamos a ver esta última parte, mis amados, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a mirar los días de Elías. Los días de Elías. ¿Cuáles eran los días de Elías? Qué interesante esto, los días de Elías. Ya hemos llevado 2 días, el día de Noé, salvación familiar, el día de Lot, salvación individual. Vamos a ver qué nos habla, si salgo un momento, qué nos habla los días de Elías. Los días de Elías es algo muy interesante porque nos pone como dice Malaquías 4:5, ¿cierto? Malaquías 4:5. Este día habla de la restauración familiar.
que Dios quiere que experimentemos antes que se aproxime el gran día de Jehová. Nótese bien, el día de Elías habla de la restauración familiar. Entonces, debemos de observar en el ambiente, en el panorama que tenemos en estos días, si estamos en los días de Noé, se están cumpliendo también los días de Lot y también los días de Elías, porque dice que la venida del Señor será como en los días de Noé, como en los días de Lot y como en los días de Elías. Muy interesante. Pero me llama mucho la atención de que este día habla de la restauración familiar que Dios quiere que experimentemos antes que venga el día grande del Señor, volviendo el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Está sucediendo algo y Dios antes de venir está removiendo. Él dice en Hechos capítulo 3, hasta que no sean restauradas todas las cosas, ciertas cosas restauradas, porque es una derramada una unción del espíritu de Elías, el cual nos llama a reconocer errores, ¿cierto? Errores, es decir, y sí, de quien hemos ofendido para procesar y pedir el perdón, y asimismo, ¿cierto? Cuenta con unas características para poder identificar y vivir la unción especial de Dios. Es un día de restauración, de familia, de perdón, de reconciliación como tal. O sea que vamos a mirar algo, Pastor Julián, vamos a mirar algo aquí. Quiero que miremos algo en esta porción de aquí, de los días de Elías. Vamos a mirar que en los días de Elías habrá una palabra que traspasa. Primera de Reyes 17:3. Dios dio la orden al profeta que consistió en ir al arroyo de Kerit, que significa traspasar. Oiga pues, traspasar, donde fue sustentado en un tiempo de sequía. Y esto nos muestra que vamos a ser llenos de la palabra con autoridad, que va a traspasar corazones con un mensaje de salvación, doctrina, palabra profunda, como lo dice la Escritura. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada o filo. Prepárate, porque Dios está llenando tu vida para traspasar corazón. Interesante. Dice, y va a llegar el momento en el cual seremos restaurados o saturados del rema de Dios, oh santo, que nos va a servir para vivir y al mismo tiempo para impresionar de tal manera a otros hablando, testificando del poder de Cristo en nuestras vidas, para que esto los haga llegar rendidos a los pies del Señor. Y todo esto como característica esencial del avivamiento de los tiempos finales. Mis amados, Centro Cristiano de Restauración, Dios nos dio una visión, enero, febrero y marzo, tiempos de liberación. ¿Sí? Abril, mayo y junio, tiempos de expansión. Y creo que este es el tiempo donde estamos siendo impregnados porque viene algo. Mire, todo esto que estamos viendo, que estamos reprimidos, va a servir para algo, una gran cosecha. Y donde estamos siendo allí equipados en la casa es para prepararnos para la cosecha que viene. Segundo, definición. Hay que definirnos. Primera de Reyes 18:20. Elías separó al pueblo de Israel a preguntarle, ¿hasta cuándo iban a definir? ¿O Dios o Baal? Y cuando vieron la manifestación de Dios en su vida, cuando hizo descender fuego del cielo, volvieron su corazón al Señor. Usted tiene que tomar decisiones sabias en estos momentos. Si es allá su religiosidad, siga con su religiosidad. El que es santo, santifíquese, y el que es inmundo, siga en su inmundicia. Pero tome la decisión, ni aquí ni allá. Pero también viene algo, Julián, que se llama el momento de la prueba.
Y aquí se presenta el adversario de la restauración, que es el espíritu de Isabel, quien trajo, ¿cierto? Quien trató de destruir a los profetas de Dios. Hoy están tratando de tapar la boca, sí, hoy están tratando de que no se oiga la verdadera voz de Dios, quien incluso afligió su alma al extremo de morirse, porque lo, pero la rema ya recibido le sirvió para superar la prueba, ¿cierto? Y el desierto que y traspasar así al adversario. Tenemos la victoria. No importa, hermano, no se aterre ni se preocupe que porque salen por ahí con un parlante, que porque piden velas blancas, que porque hagan esto, que porque dice, usted vuela más alto que un helicóptero. Usted tiene cosas más blancas que es un vestido de lino fino. Usted tiene la unción del santo. Usted lo que debe de hacer, mis amados, vamos a preparar altares, altares para Dios. Organicemos los altares que están arruinados. Por favor, no importa, es que no tengo ni trigo ni vino. Haga el altar, haga el altar. Haga el altar. Procure hacer un altar delante de Dios. Mis amados, aquí dejo algo para que el pastor Julián comparta con nosotros. Sí, apóstol, es muy importante esto de la restauración de los padres hacia los hijos. Creo que no solo en el tiempo en que Jesús venía, preparó el espíritu de Elías, sino que también en este tiempo el Espíritu Santo nos está ungiendo para hacer esa obra en cada hogar. Pero como usted lo dice, apóstol, es necesario tener el altar familiar. Y yo le pido a los que nos están escuchando, si muchos no lo han hecho, hagámoslo. Recuerde que el altar no es algo para tenerlo ahí, esos son objetos, son símbolos que nos indican, pero el altar va en el corazón de las personas. En el momento en que usted haga el altar, comuníquenos, mándenos la foto. Necesitamos levantar 300 altares para adorar a Dios, para contrarrestar la obra. El apóstol, es importante porque usted nos ha enseñado mucho sobre la guerra de altares, y creo que en esta temporada, el día de hoy, no se salió a hacer procesiones, pero vi muchas casas con altares religiosos. Eso quiere decir que los que ya teníamos un altar diseñado en el corazón y en nuestras casas, vamos adelante de lo que Satanás está haciendo. Muchos son altares a la brujería, a la hechicería, a la idolatría, al santerismo, pero nosotros tenemos altares de luz. No, el altar de luz no significa tener algo ahí, sino mostrar la luz en nuestra familia, adoración, alabanza. ¿Sabe? Yo como pastor todavía estoy haciendo, instruyendo, sacando muchas cosas y poniendo otras en nuestro hogar. Hay que trabajar en esto, apóstol, porque Elías, el espíritu de Elías, el día de Elías, es el que nos va a confrontar, o soy o no soy. Y aquí es donde muchos ya no son. ¿Sabe que hay gente que ya nos dejó, ya la iglesia ni se reportan, ya usted les escribe y ya no? ¿Por qué no eran? Pero habían hijos de la casa, hijos que ya sabían o que ya saben qué es la casa, hijos que no hay que decirles diezmen ni ofrenden, porque son hijos de la casa y están en el corazón y tienen todo previsto, y saben que Dios es aquí y no es en un lugar físico, sino que es un lugar del espíritu, de la familia. Yo bendigo a todas las familias de la iglesia, y si usted recuerda lo que hablamos, apóstol, saludar al hermano, escríbale a su hermano. Es que la iglesia no es un lugar acá, lo hemos explicado, la iglesia es afuera, pero es un altar de decisión y tienes que decidirte. Esto también es un reto para usted en el nombre de Jesús. Yo una vez compartí acá, llegará el día en que el Señor
te pedirá cuentas y te dirá, ¿me vas a dar esto? Y si tú le dices que no, Él no va a pelear, Él se apartará. Habemos hombres y mujeres que le vamos a decir, sí, yo te lo voy a entregar. Porque el Señor, yo me hacía una pregunta, ¿por qué se construyó ese altar? ¿Por qué no se leyó el Torá? Ejemplo, ¿por qué Elías no se paró a leer el Torá y todos como Esdras, sino que restauró el altar? Apóstol, es una pregunta, porque yo esa pregunta me la hacía, pero también tengo la respuesta, es porque ellos sabían Biblia, sabían las leyes, pero no tenían un altar. Cuidado, ya había un altar diferente. Cuando uno va a la historia, se dice que ese altar ya estaba deshecho, llevaban algunas cosas, mientras que el otro altar estaba lleno de cosas. Entonces eso también es espiritual. Yo creo que usted y yo tenemos que tomar decisiones en el altar que es aquí, el verdadero altar que es dentro de nosotros. ¿Soy o no soy? ¿Sabe qué aprendí, apóstol? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no le habla a muchos por una razón, porque Él no grita. Él te dice 1, 2 y 3. Cuando tú ya no obedeces, es como la mamá cuando usted le dice a la mamá no lo haga, que mire, y usted lo hace, hasta llega un momento en que la mamá le dice a usted ya, haga lo que quiera. Y así está el Espíritu Santo con muchos, haga lo que usted quiera porque ya me hace entristecer, ya estoy triste, me has contristado. Y llegó el momento, este es el momento, yo creo que este pequeño, voy a decir esto, pequeño sacudón al mundo, pequeño, Julián no diga eso, sí, pequeño, porque apóstol usted lo ha dicho, viene algo tremendo, viene una bajada, cierto, pero de ahí viene lo terrible. Estamos en esto pequeño es para despertar a muchos, es para despertar a muchas personas. Y lo tienes que hacer, tomar decisiones drásticas, duras y difíciles, porque hay que levantar un verdadero altar. Ahora sí, deja de jugar al cristiano y empieza a buscar a Dios. Muy bien. Interesante esto, Pastor Julián, y vamos a ir culminando con lo que tenemos de los 3 días, y es que vamos a llegar a una conclusión. Vamos a llegar a esta conclusión. Estamos viviendo tiempos finales y dentro de los mismos vamos a encontrarnos con cada uno de estos 3 días. Ahora nos queda pedirle a Dios que nos permita vivir principalmente como en los días de Noé, como en los días de Elías, pero no así a la manera de Lot, quien solo se ocupó de la salvación individual. Noé y Elías, escúcheme bien, tanto Noé y Elías trabajó sobre la familia y Dios está interesado sobre y en la familia, no tanto sobre la salvación individual. Solo la entrega constante, escúcheme bien, a la santidad, a la consagración, pidiendo un espíritu de restauración, avivamiento y palabra abundante, nos van a ayudar para poder ser pregoneros del mensaje de salvación por la revelación, que es muy interesante. Y este es un tiempo para que terminemos. ¿Y por qué tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué tenemos que llegar a un arrepentimiento? ¿Por qué tenemos que llegar a un encuentro de nuevo con Dios? A una entrega de nuevo con Dios. ¿Por qué debemos de hacerlo? Mire, en el altar familiar, si usted tiene, puede poner música, puede sentarse a leer, puede pedirle al Señor sabiduría, inteligencia.
porque vamos a ir terminando este espacio también para entrar en un momento de adoración y de agradecimiento a Dios, recordándoles cosas que tenemos para el día de mañana, los pastores a animar mucho a su equipo de adoración y alabanza, que van a ser instruidos, y el domingo que vamos a tener una ministración general donde todas las iglesias, desde Santa Marta, Los Santanderes, Córdoba, Charumal, todos vamos a estar unidos en un solo mensaje a las 10 de la mañana. Dios tiene una palabra para todo el ministerio de restauración. Separa ese tiempo, no te quedes ahí, comparte, únete con el que está al lado, arriba. Si no, mira, hermano, Julián, si me escucha, por favor, ¿sí? Lucas 13, del 3 al 5. Miren lo que dice Lucas 13, ¿cierto? Del 3 al 5. Miren lo que dice, os digo, ¿cierto? No, no, antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Y dice el versículo 5, y os digo, antes, si no os arrepentís, vuelve y repite, os pereceréis todos. Dios dice que debemos de cumplir esta parte, arrepintámonos. Yo lo llamo al arrepentimiento. Es tiempo de que usted ya entienda el llamado y se una a la restauración familiar, porque es un mandato de que todos los hombres se arrepientan, dice Hechos 17:30, porque el no hacerlo es desperdiciar, escúcheme bien, a Dios, es despreciar a Dios, como lo dice Romanos 2, por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira, ¿ya? Y porque es algo que Dios aguarda con paciencia. Dios no ha destruido esto porque está aguardando que tengamos paciencia los unos a los otros. Así que mis amados, Pastor Julián, unas palabras referente a esto y buscamos de pronto un himno para ministrar y para que hagamos una oración al final. Gloria a Dios. Pastor Julián, Pastor Julián. Sí, apóstol, le damos gloria a Dios por esta palabra. Y esto final es muy especial. Apóstol, algo que usted hablaba sobre el arrepentimiento es muy importante porque todo hijo de Dios tiene que aprender que el arrepentimiento no es solo una vez. Mucha gente se convierte al Señor, sí, yo me arrepentí, pero el arrepentimiento es un estado total, cambiante. Metanoia es algo total, todos los días debemos de hacerlo. Como usted ponía, apóstol, ¿por qué nos debemos de arrepentir? No porque no hay opción, sino porque es necesario hacerlo. Es necesario que todos los que creamos en el Señor tengamos esa mentalidad de arrepentimiento. Hay una diferencia entre pecado y pecador. Pecado es lo que nosotros cogemos, pero pecador es practicarlo. Y usted y yo debemos de dejar de practicar. Y esa es la vida en Dios. El arrepentimiento es vital en la mente de todo hijo de Dios. Apóstol, es muy lindo que Dios va a empezar a orar en esta noche. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo va a tocarnos esta noche por medio de esta palabra de una manera muy especial, de una manera muy linda, de una manera muy, muy bonita en cada corazón.
Nosotros no estamos hablando palabra de juicio, como muchos dicen que hay palabra de juicio. Estamos hablando palabra sabia del Espíritu. Los entendidos resplandecen como la luz. Y la luz es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero ¿cuánta palabra alumbra en nosotros? ¿Cuánta palabra nos hace cambiar? Y yo creo que esta noche, con estos puntos que nos ha dado el apóstol Gildardo, es algo importantísimo, donde nos ubica en tiempo, en propósito, en reino, en cambio, en todo esto, apóstol. Bendigo su vida, bendigo la vida de todas las personas. Llevamos aquí 105, 110 personas, las bendecimos en el nombre de Jesús. Y declaro que esta noche, apóstol, declaremos que esta noche, en el nombre de Jesús, tendrás experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo, porque cuando tú te arrepientes, algo pasa. Cuando tú te arrepientes, algo sucede. Y Dios está trayendo, mire, veo familias, veo abuelas, veo personas que Dios las está... ¿Sabe quién está haciendo la mayor obra? El Espíritu Santo. Prepárate porque tu mamá, tu abuela, tu primo, tu tío, te van a tocar la puerta. Enséñame. Y tú les vas a enseñar a coger la lámpara, pero también le vas a dar aceite. Todavía hay tiempo. Y yo creo que el Señor está obrando. Músicos, adoradores, vamos a adorar. Padres, sé el sacerdote de la casa. Toma esa rienda. No, mi papá no es creyente, pronto lo será. Madres, sigan clamando. Profetas. Apóstol, cierto, se activó el espíritu profético. De aquí sacamos esas cosas antimágicas. Y se activa lo profético. En el nombre de Jesús sobre el ministerio. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estos momentos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás activando vidas y corazones. Apóstol. Amados, especial, yo quiero que si usted está ahí conectado, empiece también a darle gracias a Dios. Escriba de gracias, Señor, recibo tu palabra, soy una identificación que usted puede hacer. Es muy interesante, no para que lo veamos porque eso lo está viendo el Señor, pero que usted por medio de cómo está conectado le diga, Señor, aprendí, recibí, me conecto. Y el pastor Julián, yo le dije que de pronto nos colocara un coro suave, porque nos vamos a llevar quiero que hagamos esta oración, mis amados hermanos. Voy a mostrarle algo para que empecemos con la música suave y empecemos a hacer esta oración. Vamos a entrar en esta parte, mis amados, usted le va a dar gracias al Señor. Si hay quiere una guía para orar, vamos a orar, démosle gracias Señor. Si así usted se está identificando, es como si estuviéramos unidos a medida que usted va escribiendo, va hablando. Dios misericordioso, reconozco que eres digno de honor, de gloria y alabanza. Estoy agradecido por la obra victoriosa de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por mí, porque me salvaste a mí, porque me rediste a mí. Me apropio de tu victoria para sí mismo y ahora te rindo voluntariamente cada área de mi vida a tu voluntad. Pero, Señor, aquí estamos rendidos, aquí estamos entregando nuestras coronas. Gracias, Señor, por el perdón. Gracias por la justificación. Gracias, Señor, porque me has recibido en la adopción
como tu hijo adoptivo. Confío en tu protección diaria. Sé que estás pendiente de mí, me estás guardando, me estás protegiendo. Sé que tu amor por mí no tiene fin, Señor. Gracias. Bendiga el nombre del Señor. Bendigamos su nombre. Oh, sí, oh Dios, me regocijo en tu victoria, mi Señor, sobre todos los principados y potestades en los cielos. Me sostengo en la fe de tu victoria y me comprometo a vivir obedientemente para ti, mi Rey. Siga alabando el nombre del Señor, siga bendiciendo el nombre del Señor, siga exaltándolo. No oigo la música de fondo, pero gloria a Dios, gloria al Señor por lo que está sucediendo. Es tiempo de que usted pase este momento con Dios. Gloria a Dios, alabado sea su nombre y bendito, glorifique el nombre de Dios. Exáltelo. Ahora dígale, me regocijo en tu victoria. Dígale, me regocijo en tu victoria, mi Señor, sobre todos los principados y potestades en los cielos. Me sostengo en fe en tu victoria y me comprometo a vivir obedientemente. En el Señor, hecho de mí fuera la rebeldía, hecho de mí todo aquello. Deseo que mi comunión contigo aumente. Revélame todas estas cosas que te desagradan y permite que el adversario no tome ventaja en mi vida. Necesito el poder de tu Espíritu. Necesito el poder de tu Espíritu. Santo. Apóstol, puedo percibir en el Señor de que muchas personas están llorando, de que muchas personas están siendo tocadas mientras que usted ora por medio de esta palabra. Así que déjese guiar por el Espíritu, que algo el Señor va a hacer esta noche. Necesito el poder del Espíritu Santo, Señor. Ministra mi vida. Tráeme convicción de pecado. Tráeme arrepentimiento de corazón. Trae fortalecimiento, fortalece mi fe. Aumenta mi perseverancia en resistir la tentación. Señor, clamo por tu ayuda. Clamo, Señor, para que hoy yo pueda ir, Señor, hacia adelante. Es un tiempo de quebrantamiento. Señor, no quiero participar, Señor, de aquellas cosas donde, Señor, te desagrade. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Declárelo, alábelo, siga, dele gracias al Eterno. Dele gracias, no se canse, mi amado. No nos cansemos. A veces nos vemos muchas cosas en la televisión y nos demoramos horas y horas, pero para el Señor a veces nos cansamos tan rápido. Sigamos adelante, no importa. Vamos a repetir, dile, ayúdame a morir al yo cada día y a caminar en la victoria de nuestra nueva creación que tú has provisto para mí. Deja que el fruto del Espíritu fluya de mí para que tu voluntad sea glorificada a través de mi vida. Señor, sé que es tu voluntad que yo toda obra del adversario contra mí. Entrégale tu mente al Señor. Entrégale tu mente y tu corazón al Señor. Díselo, Señor. No podemos. Dile, Señor, te entrego mi mente, mis emociones. Capacítame para permanecer en tu palabra y resistir todas las acusaciones, distorsiones, ¿cierto? Y condenaciones que son lanzadas en mi contra. Dígale, Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque sé que aunque haya vituperio para nuestras vidas, yo estoy allí. Dele gracias a Dios. Siga ministrando al Señor.
Yo sé que esta palabra te va a ayudar de una manera poderosa. Esta palabra te va a ayudar de una manera grande. Esta palabra te va a ayudar de una manera en que tu espíritu se eleve y tu alma quede bajo la sujeción del Espíritu de Dios. Dígale: Señor, yo declaro que hoy soy más que vencedor y que pertenezco al arca de la salvación, que pertenezco a los que salen del castigo y que pertenezco a los restauradores. Señor, en estos momentos declaro, Señor, dígale: deseo ser transformado mediante la renovación de mi mente, para no comprometerme con las cosas del mundo o ceder a los ataques del adversario, sino que sea obediente a tu voluntad. Dígale: me apropio de los recursos espirituales. Dile: me apropio de esos recursos espirituales que has provisto para mí, y ataco las fortalezas y planes del adversario que han sido establecidas en mi contra. Yo mando en el nombre de Jesucristo que el adversario libere mi mente, mi voluntad, mis emociones, mi cuerpo completamente. Han sido entregados al Señor y yo le pertenezco a Él. Usted hoy ha hecho una decisión de entregarle su vida al Señor. Es tiempo de que tomemos esas acciones. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Dele gracias a Dios. Yo veo que muchos hermanos están allí interactuando en la oración. Escriben y dan gracias al Eterno. Muchos escriben y están orando y están dándole gracias al Padre. Gloria al Señor, gloria al Señor. El Señor es el que está haciendo la obra en tu vida. Recíbelo ahora, recíbelo, recíbelo. Ahora, en el nombre del Señor, Padre Celestial, Señor, permíteme llegar a ser la persona para la que tú me creaste. Ayúdame mientras oro a ser fuerte en la fe. Muéstrame cómo aplicar tu palabra a mi vida cada día. Sé que tengo la armadura de Dios cuando me mantengo firmemente sobre tu palabra. Quiero darte el primer lugar en mi vida. Me rindo completamente a ti, Señor. Tú eres siempre fiel y me extiendes tu gracia constantemente, aun cuando yo no me doy cuenta de ello. Por eso dile en esta noche, estemos atentos todos, por favor, en estos momentos. Reclamo tu promesa de perdón. Reclamo tu promesa de limpieza en totalidad. Recibo hoy en la fe la victoria que has establecido para mí. Dígalo conmigo, dele gracias. Gracias. Veo que los hermanos están identificándose con el pastor Julián. Están identificando fuertemente. Dígalo: lo hago hoy en Cristo, mi Salvador, con un corazón. Padre, gracias por estos momentos espirituales junto con tu iglesia, por estas palabras, Señor, apostólicas, oraciones apostólicas. Tú eres el sello de esta palabra viva. Gracias por tocar a tu pueblo, por todos los que tú estás quebrantando. Si el Señor te está quebrantando, no es porque tú seas duro, sino porque eres sensible a Él. Y declaro que cada vez que recibas palabra del reino, tu espíritu te encenderá. Declaro en esta hora nuevas ideas millonarias. Apóstol, declaramos mentes millonarias, ideas millonarias. Declaramos, como usted lo decía hoy, esas palabras derrotistas que salen de nuestra mente, y solo declararemos vida en el nombre poderoso de Jesús. Declaro sanidad al que está enfermo. Declaro vida al que está muriendo.
Bendecimos tu iglesia, Padre. Yo bendigo tu iglesia. Señor, gracias por la limpieza que estás haciendo en cada corazón. Sabes, si Dios te habló hoy es porque te necesita limpio, te necesita arrepentido, te necesita con mucha fe por lo que viene. Y declaro que se aumenta, así como los discípulos pidieron fe, declaro que hoy recibes fe en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por lo que nos están viendo, por lo que tú estás enseñando, en el nombre de Jesús. Apóstol. Una gran bendición para todos. De nuevo invitándoles a nuestra agenda ministerial el día sábado tipo 3 a 5, los equipos de alabanza juntamente con los pastores y todas las comunidades, congregaciones de nuestra misión. Vamos a estar conectados el día domingo para una palabra de bendición y poder. Un gran abrazo, bendiciones para todos. La paz y la gracia del Señor Jesucristo. Te acostarás en paz y te levantarás porque el Señor guardó tu vida. A todos los hermanos que se conectaron y han dado gracias a Dios, mil y mil bendiciones. Recuerde que usted como hijo de la casa ya sabe, el hijo de la casa es un proveedor. Bendición. Nos vemos más tarde y que la gracia del Señor siga bendiciéndonos. Amén. Finalice.